Dios les bendiga grandemente. En esta mañana vamos a hablar de una palabra sumamente poderosa. Una palabra retante y una palabra que todos debemos escuchar, digo yo, antes de que se acabara este año. Porque hay cosas que nosotros nos estamos preguntando continuamente y que nos estamos cuestionando a nuestro mismo ser y a veces hasta a Dios. Y el Señor siempre contesta. A veces no de la forma que nosotros queremos, pero siempre va a contestar. Y en esta mañana quiero tocar un punto importante. Nosotros sabemos que Dios multiplica y sabemos que Dios bendice y sabemos que Dios añade. Y lo hemos escuchado todo el tiempo por muchos años en nuestra vida y siempre escuchamos de aquel hombre maravilloso que vino, murió por nosotros y de ese Dios grande y poderoso que multiplica, que añade y que bendice continuamente. Y sabemos que siempre es para bendición. Pero hay algo que muchas veces nosotros olvidamos o tal vez no pensamos o tal vez no queremos pensarlo. Y es que Dios también reduce. Hay momentos donde Dios mismo interviene para quitar lo que nosotros considerábamos que era algo esencial. Nos quita a veces el apoyo, remueve recursos, nos separa de personas, corta algunas alianzas, cierra algunas puertas que nosotros queríamos que estuvieran abiertas. A veces no contesta algunas de las peticiones que tenemos, que estamos año tras año pensando que es que simplemente no ha llegado el momento. Pero no necesariamente Él la va a contestar como nosotros queremos que la conteste. Porque muchas veces es parte del plan de Dios. Y cuando nosotros vemos que se nos cortan todas estas cosas, que no logramos ver lo que tanto estamos pidiendo, que se nos ha ido el apoyo, los recursos, las personas, que nos han cortado alianzas, que han cerrado puertas, nuestra lógica humana nos dice, hasta aquí llegaste y vamos a perder. Pero realmente Dios nunca nos prepara para perder. Dios simplemente nos está preparando para depender. Y por eso en esta mañana yo he titulado el mensaje de hoy, Cuando Dios reduce tu ejército. Y este mensaje está inspirado en una de las clases que nosotros tomamos los miércoles. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Invito a todos los que están aquí en esta mañana y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales a que vengan algún miércoles. Los miércoles nos dedicamos a estudiar, a escudriñar bien a fondo la palabra del Señor. Y a pesar de que uno ha escuchado años palabras y hemos escuchado historias y a veces nos dicen algo de la historia de David, eso yo me lo sé. No, hay siempre espacio para aprender cosas nuevas y estudiar la palabra de Dios como nosotros lo estamos haciendo los miércoles. Es fabuloso. No tiene una explicación humana. Así que les invito y les reto a que sean parte de ese grupo de los miércoles que nos dedicamos a estudiar y a escudriñar la palabra de Dios. Cierro paréntesis. Pues esta clase nace de esta predicación nace de una clase de los miércoles. Y fue donde Dios me habló fuertemente y donde yo salí de esa clase y me fui para mi casa y me puse a buscar más y más y más de esta información y más de esta historia. Y yo sentí como el Señor me hizo sentir y me dijo que esta información o este mensaje tenía que traerse a la iglesia. Y en esta mañana vamos a estar hablando de Gedeón. Y mucha gente habla sobre Gedeón, pero se habla sobre, en este caso vamos a hablar sobre la derrota del pueblo madianita. Y aquí hay algo bien interesante. Gedeón fue llamado juez de Israel y fue un estratega militar. Gedeón vivió unos tiempos muy difíciles para él y para su familia y para su pueblo. Ellos luchaban continuamente con la oportunidad de poder alimentarse. Hubo un periodo de tiempo en que a ellos le costaba el poder alimentarse, porque les robaban las cosechas,
les impedían recolectar las cosechas y les imposibilitaba incluso el poder preparar los alimentos que se iban a comer. Gedeón mostró su talento como todo un estratega. Él convirtió un lagar, esto es un área cerrada, él convirtió un lagar en un campo de trillar trigo. Y esto es bien curioso porque en el tiempo de antes el trigo se trillaba al aire libre porque el viento jugaba un papel muy importante para trillar trigo. Esto suena como un trabalengua. Pero el viento hacía que mientras se trillaba ese trigo, las pajitas que dejaba el trigo se fueran con el viento. Y era mucho más fácil poder recolectar el grano. Pues aquí a él se le aparece un ángel dentro del mismo lagar, donde él lo estaba haciendo porque él no quería, ¿verdad? Antes de continuar con lo del mensaje del ángel, él no quería que él fuera visto, porque él sabía que si a él lo cogían afuera, el aire iba a hacer que la pajita saliera y los madianitas iban a darse cuenta de que ellos estaban trillando el trigo. Y en este caso, estratégicamente, en un lugar cerrado, él lo hace. Se hizo más difícil para poder recolectar el grano con una limpieza, ¿verdad? Donde no hubiese esa pajita. Pero era de la única forma que ellos podían trabajar para lograr conservar los alimentos. Pues en este lagar se le aparece el ángel de Dios y le da un mandato. Le da el mandato de liberar al pueblo de Israel de la opresión que estaban sintiendo por los madianitas. Gedeón no quiso aceptarlo de la primera. Y yo creo que hemos escuchado varios mensajes, varias prédicas que hablan de las señales o de esta parte de esa vida de Gedeón, en donde él venía y le ponía una señal hoy, le pone otra mañana, porque pues tú sabes, él era así un poquitito exigente. Entonces, dice que Gedeón seguía poniendo señales porque él tenía una preocupación. Una preocupación porque él sentía responsabilidad por su familia. También tenía dudas acerca del llamado porque él tenía situaciones en donde él se cuestionaba si realmente él había sido llamado para eso y por eso pidió a veces unas señales que eran hasta absurdas. Y tenía sentimientos de inferioridad, lo que afecta la segunda, lo que le hacía dudar de su llamado. Y yo creo que todos hemos pasado por eso alguna vez. Yo no sé usted, pero yo sí soy culpable de eso. Así que Gedeón es llamado como libertador de Israel, pero debía de hacer algo primero. Y es que cuando él es llamado para poder dirigir al pueblo, antes de él moverse con su ejército, él tenía que ir y destruir un altar que se había construido a Baal. Y este altar también había sido un problema para muchas personas de su pueblo. Y cuando esto ocurre, entonces entramos en la historia de la que voy a estar hablando en la mañana de hoy. Esto está en Jueces 7. Y yo voy a comenzar a leerlo, voy a detenerme a mitad y luego voy a estar terminando esta lectura, porque aquí hay dos temas que se unen, pero son dos cosas sumamente importantes que hay que poder expresar. Y voy a leer. Entonces Jeroboam, es decir Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Harod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de More. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandonen este monte y se vayan a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear.
Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de todos los guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. Y antes de empezar a hablar de todo el tema, primero quiero explicar quiénes eran los madianitas. Los madianitas eran descendientes de la segunda esposa de Abraham. Este pueblo vivía en el desierto. Eran nómadas, comerciantes y enemigos constantes y continuos de Israel. Años antes, los israelitas, para el libro de Números, capítulo 31, los israelitas también fueron destinados a exterminar este pueblo de los madianitas. Pero surge que los que habían huido no los siguieron. Y este pueblo, ¿se entiende?, se reprodujo de nuevo, se multiplicaron y volvieron más grandes para poder oprimir a Israel. Y los que dejaron vivos, los oprimieron a Israel por 7 años. Una vez más, aquí los israelitas tocaron fondo antes de volverse a Dios. Y esto nos hace entender que cuando nosotros le fallamos a Dios, no cabe duda que es necesario primero reconocerlo, pedir perdón y volvernos a Dios. Pero esto no significa que Dios va a liberarnos de las consecuencias, porque fue algo que nosotros mismos hicimos. Y es algo que nosotros sabemos que va a traer consigo una consecuencia. Así que también cuando Dios nos pida quitar algo de nuestra vida, como en este caso mandó a exterminar el pueblo madianita, en Números 31, hay que hacerlo por completo. Hay que obedecer. Pues lo que nosotros no eliminamos completamente va a regresar para oprimirnos. Así que entro en que cuando Dios reduce nuestro ejército, lo reduce para perfeccionar y para que no se nos olvide que Él es el único que tiene el poder. En el versículo 2 dice: el pueblo que está contigo es mucho, le dijo Dios. Gedeón tenía, si sumamos, ¿verdad? Hablaba de que se fueron 22, le quedaron 10,000, pues Gedeón tenía un ejército de 32,000 personas. Pero esos 32,000, ante cualquier ojo, si se daba cuenta de cómo se había multiplicado el madianita, los madianitas eran 135,000. Ya era mucho en contra de 32. Pero para Dios, los 32 eran mucho. Y entonces, Dios le dice que el éxito podía engañarlos. Porque cuando nosotros tenemos mucho, se nos olvida de dónde viene la victoria. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Dentro de esos 32,000 había personas con miedo, personas que estaban simplemente con él en el ejército por emoción y personas que no tenían, que no creían en la visión del ejército de Gedeón. Y esto tiene un significado. No todos los que están contigo pueden caminar contigo hasta la victoria.
Porque lo que nosotros tal vez podemos identificar como una pérdida, porque yo me imagino que Gedeón tiene que haberse vuelto loco cuando a él se da cuenta, cuando él dice, pues mira, el que tenga miedo, el que no esté seguro, el que no esté dispuesto a pelear, se puede parar y se puede ir. Y que de momento tú veas que aquello empieza en caravana, porque son 22,000, no son 2, son 22,000. Yo, humanamente, me aterraría, porque yo estoy viendo 32 y me estoy quedando con 10. Y esto es algo que es bien fuerte de asimilar. Yo no sé si usted se hace la película, yo me la hago. Y es bien fuerte de asimilar. Pero lo que nosotros pensamos que podía ser una pérdida, Dios lo llama purificación. Y esa primera reducción de los que tenían miedo, le dice, fueron 22,000 los que se fueron y Gedeón se quedó con 10,000. Esto es quedarse con menos de un 50% de las personas al soltón. Porque si no estoy mal, son como unos 68, un 69% el que se fue. Y yo no sé si usted se imagina, pero yo, mi humanidad, Laura, si yo fuera Gedeón, crisis existencial, ansiedad, estrés, la duda, porque humanamente yo voy a caer en una duda. Yo sé que yo estoy con un Dios grande, pero mira, nosotros somos humanos, nos tiemblan las piernas y a veces pensamos, ay Dios mío, Señor, ahora, ¿esto soy yo o esto eres tú? Humanamente lo hacemos. Y también nos preguntamos, ¿y ahora qué? Pero Dios no trabaja con el miedo, porque el miedo paraliza la fe. Y por eso era necesario sacar esos 22. Y el miedo es contagioso. Si esos 22 se quedaban allí, iban a coger los otros 10 y los iban a estostuzar con el mismo sentir. Pero los valientes no se reconocen en grandes cantidades, sino en las batallas. Hubo una segunda reducción. O sea que no es que esto se acabó ahí. No es que se quedó con los 10,000. Y esta segunda reducción ocurre bajo una prueba cuando fueron al manantial. Y esto era una reducción para identificar quiénes tenían disciplina y enfoque. Y de los 10,000 que estaban, él le pidió 2 cosas. Vas a dividirlos en 2 grupos. En aquellos que se van a tirar al piso y se bocaron y se fueron con la boca en el agua, o aquellos que se están quedando literalmente así, cogiendo el agua y tomándose el agua. Y aquí hay algo importante. El que se queda ñangotado mirando hacia el frente, pero se está tomando el agua con las manos, tenía un significado especial e importante para Dios. Pero ese grupito fueron 300. Los que se embocaron fueron 9,700. Y esos 300 bebieron sin distraerse. No se arrodillaron por completo. Ellos mantuvieron sus ojos puestos en la misión. Ellos no se dejaron llevar por la comodidad que era tirarse al piso y meter la boca en el arroyo. Mientras ellos saciaban su necesidad, se mantuvieron totalmente alerta. Y esto nos lleva a entender que Dios no escoge simplemente a la gente por ser fuerte, sino al que está más atento. Dios no escoge multitudes, porque la multitud fue la que se fue. Dios escoge corazones que estén alineados a su visión. Y eso es algo sumamente interesante de esta historia. Es preferible un remanente enfocado que una multitud distraída. Dios usa lo pequeño para hacer lo imposible. Pues con 300 hombres, dice Dios en el versículo 7, te daré la victoria. Y aquí hay un misterio espectacular del reino. Dios siempre ha usado, o la mayoría del tiempo ha usado, pequeñas cosas para revelar su grandeza. Una vara, y Moisés abrió el mar rojo. Una piedra con una honda, y David mató a un gigante, un hombre chiquitito. 5 panes, 2 peces, alimentaron a una multitud de miles de personas. Y 300 hombres
derrotaron un ejército de 135,000. Absurdo. Pero nosotros no podemos nunca subestimar lo que Dios nos dejó. Porque en este caso, yo imagino que Gedeón tenía que haber estado aterrado. Yo estaría aterrada del miedo. Porque yo sé a dónde yo me voy a dirigir, con quién yo tengo que pelear. Y éramos 300. Cualquiera tal vez puede subestimar, pero nunca en tu vida, por más vacío que sientas que te quedaste, subestimes lo que el Señor te dejó. Porque lo que Él reduce, Él lo unge. Y esto nos da a entender que lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho para su gloria, siempre para su gloria. Dios reduce para que su poder sea evidente. Porque Él le menciona a Gedeón, no sea que Israel diga, mi mano me ha salvado. Esto fue parte crucial para poder justificar la reducción del ejército. Pues Dios simplemente quita el crédito humano para darte el milagro divino. Porque Él quiere que tu testimonio sea, si yo vencí, fue por Él. Y es reconocerlo siempre, porque nosotros solos no hacemos nada, absolutamente nada. Cuando tus recursos los veas bajarse, tienes que entender que el poder de Dios va a subir. Cuando tus fuerzas las veas fallar, tenemos que entender que su gracia es la que va a actuar. Cuando tu círculo lo veas reducirse, tenemos que entender que su presencia es la que vale y la que nos rodea. A veces Dios nos deja sin ninguna opción, pero lo hace para mostrarnos que Él siempre fue la única y absoluta opción. Dios reorganiza y reduce el ejército, pero no lo destruye. Él no lo dejó sin ninguno. Él lo dejó con 300. Pero tal vez esa reducción le hizo pensar que iba a perder. Tal vez tu ejército hoy se está reduciendo. Menos recursos, estás experimentando menos apoyo, estás experimentando menos fuerzas para poder combatir lo que está pasando por tu vida, o estás viendo hasta menos oportunidades. Pero escucha algo bien importante. Dios no te está apagando en medio de tu guerra. Dios está cambiando tu estrategia. Dios lo que te está diciendo es que lo que se fue no era necesario. Lo que quedó es suficiente para Él mostrarte su gloria. Y voy a continuar leyendo en Jueces. Dice, el campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, hago una pausa. Una de las cosas que le dijo, que si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. ¿Qué hizo Gedeón? Buscó a Fura. ¿Tenía miedo? Tenía miedo. Es parte de ser humano. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, de Amalek y el pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos, esto lo dice la palabra del Señor, sus camellos eran como los granos de la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Tuve un sueño, dice el hombre, en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba.
Su compañero le respondió: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado la victoria a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada uno un cuerno de carnero, una vasija de barro con una antorcha adentro. Después le dijo: fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento a otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Entonces, los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y con la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel-Mehola, cerca de Tabat. Entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí, de Aser y de Manasés, quienes se unieron para dar caza al ejército de Madián. Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían: desciendan para atacar a los madianitas. Frénenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bet-bara. Así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo. Capturaron a Oreb y a Zeb, los 2 comandantes de madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb. Y no dejaron de perseguir a los madianitas. Después los israelitas los llevaron las cabezas de Oreb y Zeb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Aquí hay algo súper brutal y bien interesante. El pan de cebada que habla el sueño, ese pan tenía un significado. Para aquel tiempo, el pan de cebada costaba la mitad del precio de un pan de trigo. El pan de cebada se consideraba un pan de calidad inferior. De la misma forma que los madianitas consideraron al pequeño grupo de 300 hombres de Gedeón. Los calificaron como inferiores. No le tenían miedo. Ellos juraban que iban a tener la victoria hasta que escucharon el sueñido. Porque ese pan de cebada tenía un valor inferior y representaba al pueblo inferior para ellos. ¿Y qué esto significa? Que Dios haría con aquellos pocos israelitas que parecieran invencibles, porque decía que iban a destruir todas las carpas, como lo hacía el pan de cebada en el sueño. Así que los hombres de Gedeón simplemente se dedicaron a observar cómo aquel grupo enorme e incontable literalmente se llenaba de pánico y de confusión, se mataban entre ellos mismos y el resto huía.
como cobarde. Nadie tuvo que sacar ninguna sola espada para derrotar al enemigo. La victoria solamente podía ser de Dios, porque humanamente no existe que alguien pueda ganar una batalla de esa forma. Si usted se va a pensar y a ver los conflictos bélicos que han pasado años por años por años, usted se da cuenta que siempre tiene que haber un ganador y un perdedor. Pero siempre tiene que haber un arma real. Aquí no lo había. Aquí había adoración, aquí había fe, aquí había obediencia. Eso era lo que había en este grupo que pudo derrotar, porque siempre hubo un ganador. Y fueron los 300. Y sí, ganaron con trompetas, con cuernos de carnero, con vasijas de barro y con antorchas encendidas. Esto a mí me hace una película mental. Yo me imagino un buen peliculón de esta historia, donde al momento que ellos tocan el cuerno de carnero, el ruido era ensordecedor porque son 300 personas zumbándole a la misma vez a eso. Vamos a empezar por ahí. Segundo, romper las vasijas. Y yo me imagino que si aquello tenía algo de aceite o algo, con la antorcha se encendió y lo que hacía era una barrera, una pelota de muro, de fuego, que dejaba ciego a cualquiera. Y esto es la parte más brutal que yo me puedo hacer en una película, pensando en cómo Dios pudo hacer que esa gente se volviera loca entre ellos y se empezaran a matar entre ellos. No tenían forma de verse, de ver quién era el otro, de escuchar quién era el otro. Y no sabían si los estaban atacando o no. Mira, se barataron entre ellos mismos. Así que lo que nos hace entender es que la estrategia de Dios no tiene en absoluto lógica humana. No tiene. Las armas espirituales siempre serán más poderosas que las naturales. Y la victoria ocurre cuando hay unidad, obediencia y adoración. Aquí los cuernos significaban adoración y proclamación. La vasija era parte de esta visión de quebrantar el propio yo. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que ellos iban a vencer. Humanamente, aquí, tal vez ellos estaban, que a veces pensaban, espérate, que estamos con Dios, Dios nos va a dar la victoria. Pero también podían a veces dudar y pensar, Dios mío, esto va a ser una derrota. Así que había que quebrantar ese yo. Había que dejar, como la predicación primera que yo hice, que hablaba de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, había que dejar el orgullo. Había que dejar el creernos que yo voy a vencer por mí, para asumir la victoria de Dios. Y la antorcha representaba la presencia de Dios. Y esa presencia estuvo con ellos en la batalla. Y esa presencia les dio la victoria absoluta sobre el pueblo madianita. Así que la batalla la ganó la obediencia, la adoración, la fe y la luz de Dios. Zacarías 4:6 dice, no es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y aquí los versículos 22 y 23 destacan que el enemigo se destruyó a sí mismo y huyó. Los que quedaron trataron de huir. Pero aquí pasó algo bien importante. Ellos no se iban a quedar como pasó en Números 31. Aquí es la segunda vez que tenían para destruir a los madianitas. Pues aquí había que terminar lo que se estaba empezando. Que había que terminar lo que se había tratado de hacer, lo que se dejó pasar. Había que terminarlo. Entonces Gedeón mandó a buscar al que había huido. O sea que aquí hasta el último que podía tratar de esconderse, como lo diría yo en mi buen español, voló en canto. Dios cambia la fuerza del enemigo literalmente en su propia contra. Pues se empezaron a matar entre ellos y trataron de huir. El pánico del enemigo era evidencia de que había un mover de Dios
en ese lugar, de que la presencia mismísima de Dios estaba aquella noche en aquel lugar. Y esto no es película, esto no es un cuento, esto pasó en la vida real. Y esto es algo bien, bien interesante de asimilar. Esto pasó en la vida real. Esto no es un cuentito de una historia que yo me estoy inventando de un ejército que ganó con poquitos a muchos. No, esto pasó de verdad. Y esto muestra que la obediencia de estos 300 hombres abrieron el camino a todo un pueblo de Israel. Y aquí hay algo bien clave. La victoria siempre va a completarse. No basta con huir al enemigo. Hay que ir, buscarlo, encontrarlo y derrotarlo por completo. Y la gloria final siempre, siempre, siempre será de Dios. Y esto es una de las cosas más destacadas en esta historia. De un ejército de 32 se redujo a .93 o algo así. Era menos de un 1%. De con lo que empezaron, se quedaron con menos de un 1%. Pero es que era la única forma de que este pueblo reconociera que cuando ellos ganaran la guerra, no había sido por ellos, había sido Dios. Y así mismo, hoy día pasa con nuestras guerras espirituales. Nunca en la vida dejes una guerra espiritual inconclusa. Cuando Dios te dé la victoria, siempre, siempre la tienes que acabar. Tal vez hoy nosotros podemos sentirnos como Gedeón, viendo cosas que tal vez perdimos, viéndonos tal vez atrapados, viéndonos tal vez insignificantes, mirando todavía lo que nos falta, viendo que hay veces que nos encontramos con enemigos que son más grandes que nosotros, viendo que estamos tan reducidos que no, mentalmente y humanamente no logro entender que yo voy a tener la victoria. Pero Dios lo que dice es que no mires lo que se fue, mira lo que se quedó. Porque lo que se quedó es lo único que Dios necesita y que va a usar para darte la victoria. Así que no llores por esos 22,000 que se te fueron. No llores por esos 9,700 que tal vez se distrajeron, porque te iban a distraer a ti también. Eso no podía estar en tu vida ni en tu ejército. Agradece por los 300 que se quedaron contigo, porque ese remanente iba a ser la única evidencia de que la victoria viene del cielo, de que el poder es absoluto de Dios y de que la gloria siempre será del Señor. Te invito a estar de pie en esta mañana y a reflexionar en esta palabra. Yo no sé usted, pero yo mientras yo estudiaba y me preparaba para esto, yo tuve un montón de cosas. Yo me experimenté los 300. Y yo no sé cuáles son tus 300. Porque cuando tú te encuentras con esos 300, realmente tú te cuestionas. Y eso no significa que no somos buenos cristianos. Significa que somos humanos. Pero también significa que vamos a aprender siempre a depender de Dios. Así que si hoy de tener 100,000, 50,000, 32,000, tienes 300, ten la seguridad de que los 300 son los que Dios necesita para darte la victoria. Yo te invito a que repitas en esta mañana estas palabras conmigo. No voy a hacer literalmente un llamado aquí al frente, porque yo sé que todos y cada uno de nosotros necesitamos repetir estas palabras. Yo las he dicho 1000 veces, en todas las veces que he practicado esto. Pero nunca es suficiente para decirlas, porque tenemos que creer que el Dios de los 300 nos va a dar la victoria. Te invito a repetir conmigo esto en esta mañana. Señor, aunque mi ejército se reduzca, mi fe se multiplica. Aunque mis recursos sean pocos, tu poder es infinito. Aunque mis fuerzas se agoten, tu gracia me sostiene.
Yo no necesito miles. Solo necesito al Dios de los 300. Y sé que el Dios de los 300 siempre estará conmigo. Por esta razón, confiaré solamente en ti y no en mis armas. Porque no es con mis armas ni con mis fuerzas, sino con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Yo te doy las gracias, Señor, por la oportunidad de haber traído palabra tuya. Yo te pido, Señor, que esta palabra nos acompañe hoy, mañana y siempre. Que nunca se nos olvide que tu poder siempre, siempre será el vencedor. Y antes de irme, les quiero decir que cuando Dios reduce nuestro ejército, tengamos claro que no es el final, sino más bien es el comienzo de nuestra victoria, de nuestra mayor victoria. Dios les bendiga.